Crónicas capítulo 13 dice, ahorita vamos a ir entendiendo el contexto. David consultó a todos sus oficiales, entre los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Versículo 3. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y para ser un poquito más exactos, durante 70 años el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, había sido llevada y ya no estaba en el lugar que el Señor había querido. Entonces dice, ha sido descuidado. Versículo 4, toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sigor en Egipto al sur hasta la ciudad de Lev Amad al norte, para que participaran en el traslado del arca de Dios de Kiriam Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balaá de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso, diga conmigo, para traer de regreso. Eso es lo que queremos aprender hoy, recuperar la presencia de Dios, traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los dos querubines. Y ojo aquí, pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Abinadab lo había tenido por 70 años. 70 años. Usa y Ahod, se cree que ellos crecieron viendo ese arca. 70 años no sucedió absolutamente nada, ningún milagro, ninguna bendición. Y era bueno, había la mesa, el comedor, las sillas, un arca, los muebles, etcétera. Era un mueble más dentro de la casa. Y estaba estudiando un poquito, los eruditos consideran que Usa y Ahio habían crecido viendo el arca. Ellos nunca entendieron la relevancia de este mueble que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, ellos ahora crecen. David está tratando de traer la presencia de Dios a Jerusalén. Y dice, Usa y Ahio guiaban la carreta. Y David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Y cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Nada malo aparentemente, un favor que le están haciendo al arca para que no se caiga. Entonces se encendió, versículo 10, entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. Y esto da un gran mensaje. Y David lo entendió. David dice, se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tiene miedo de Dios y si hace esta pregunta, es la pregunta que hoy nos convoca a esta reunión el día de hoy: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? ¿Cómo hago para yo poder atraer la presencia de Dios nuevamente a mi vida? ¿Cómo hago? Versículo 13, por lo tanto David no trasladó el arca de la ciudad de David, sino, ojo, que la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. Diga conmigo, Obed-edom. Y dice, y quiero que lea conmigo el versículo 14, por favor, si son tan amables. Y el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. 70 años no pasó nada en una casa donde no valoraron la presencia de Dios, y ahora en 3 meses ocurre algo sumamente
extraordinario. Y eso es lo que queremos hoy quizás abordar en unos cuantos minutos con la ayuda de Dios, sobre la importancia de la presencia de Dios. Y en el contexto quizás tenemos que volvernos un poquito al tiempo de Samuel, y cuando él, siendo profeta, por la desobediencia de su corazón al Señor, dice la Biblia que los filisteos llevaron el arca, se robaron el arca, y luego cuando fue robada, le pusieron en un templo de un dios Dagón. Dice que el dios Dagón fue destruido y cayó ante la presencia del Señor. Y al ver todo eso, ellos deciden devolver el arca y lo van llevando a un lugar, y dice la Biblia que lo colocan en ese lugar. Y dice las escrituras en Samuel capítulo 6, para que usted quizás lo pueda buscar. Dice la Biblia que ellos devolvieron el arca. Devolvieron el arca. Luego dice que le llevaron a un lugar llamado Bet-Semes, y en ese lugar la gente no entendió la relevancia del arca y miraron el arca de Jehová, miraron a ese lugar adentro, y dice la Biblia que Dios hizo morir al pueblo a 50,070 hombres. Esto no es algo de tomarlo a la ligera. La presencia de Dios es algo que lo debemos considerar con mucha seriedad. Entonces ellos, al ver todo esto, dijeron: no queremos tener la presencia de Dios, porque lo único que hace es destruirnos. Y luego entonces es llevado a la casa de Abinadab, y allí permanece por 70 años. Ahora, no sé si Usa y Ahio no sabían las historias, pero entendemos que ellos simplemente miraron a este mueble como un mueble más, y durante 70 años no ocurre nada. Ahora, 10 años en promedio que David está en el reino, dice: tenemos que recuperar la presencia de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir: Dios es el mismo Dios para todos, absolutamente para todos. Pero este mismo Dios en casa de Abinadab no hizo nada, y en casa de Obed-Edom en 3 meses le cambió la vida. ¿Qué estoy tratando de decir en esta oportunidad? El hecho que digamos amar a Dios o creer en Dios no es un amuleto de buena suerte nada más. No es algo que va a funcionar por una simple coincidencia o porque se le chispoteó. No. Hay algo más que debemos hacer por detrás para mover a la presencia de Dios a que pueda actuar en nuestro beneficio. Y de ahí la razón que como iglesia siempre buscamos no solamente ser un religioso que viene un domingo a un culto. Eso lo hacen en muchos lugares y muchos religiosos alrededor del mundo. No. Nosotros necesitamos ser personas que tenemos una cercanía con la presencia de Dios, y de alguna forma entender que esto no es cualquier cosa, es Dios en medio de nosotros. Y quiero recordarle, iglesia, Dios todavía sigue siendo allí en su trono, santo, santo, santo. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien dice amén a eso en esta hora. Entonces, justamente quizás el no entender, no saber todo lo que viene pasando, cómo destruyó al dios Dagón, cómo destruyó ese pueblo que no fueron temerosos de la presencia, viene y por 70 años, no pasa nada. Y ahora es un mueble más. Y por eso cuando está tratando de traer el arca, él toca el arca y muere fulminado en el instante. ¿Qué sucedió? El Señor, aunque es un Dios de amor, un Dios misericordioso, todavía sigue siendo santo, santo, santo. Ahora, llega a casa de Obed-Edom y las cosas cambian. Obed-Edom no lo toma como un mueble más. Él enseña a sus hijos: hijos, este no es cualquier mueble, esta es la presencia de Dios. No cualquiera puede estar delante del Señor. Tenemos que reverenciar, tenemos que cuidar, tenemos que amar la presencia de Dios. Y en 3 meses suceden cosas extraordinarias. Y cuando David escucha, capítulo 15 por favor de Primera de Crónicas, cuando David escucha lo que está sucediendo en casa de Obed-Edom, David toma la decisión, dice: hay que hacer algo, tenemos que traer el arca.
Tenemos que traerla. Y dice la Biblia, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. Y note esto conmigo. Y también preparó un lugar para el arca de Dios. Diga conmigo, un lugar. Y luego dice, y levantó una carpa especial para ella. El lugar representa el sitio que deberíamos tener cada uno de nosotros para tener un encuentro con Dios en nuestras casas. Usted tiene un lugar para la tele, usted tiene un lugar para la cocina, usted tiene un lugar para el comedor, usted tiene un lugar para dormir, usted tiene un lugar para todo en casa. La pregunta es, ¿dónde está el lugar para la presencia de Dios? Estamos hablando de recuperar la presencia de Dios. Y si usted y yo no hemos preparado un lugar, Dios mío, ¿cómo podemos tener la presencia de Dios? Y si queremos tener la bendición de Obed-Edom en nuestras vidas, ¿cómo yo puedo considerar? Puede que sea esa misma presencia de Dios que en una casa por 70 años no hace nada y Dios le puedo asegurar está en su casa. Pero ¿cómo puedo hacer que la presencia de Dios actúe de tal manera que pueda hacer algo extraordinario en mi vida, en la vida de mi familia? Entonces lo primero que hizo David es, tienes que tener un lugar. Y tiene lugar la tele, la computadora, tiene lugar la sala, pero ¿cuál es el lugar? Y por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, todos tienen un lugar donde recostar su cabeza, menos el Hijo del Hombre. Las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos y el Hijo del Hombre no tiene lugar. Y en nuestras casas la pregunta es, ¿tenemos un lugar para la presencia de Dios? Un lugar donde usted se postra delante del Señor, un lugar donde usted puede entrar en la adoración, como decía nuestro hermano mientras adoraba. Adorar es eso, estar y adorarlo simplemente por lo que Él es. Y quiero animarle, lo primero que usted y yo necesitamos hacer es tener un lugar para la presencia de Dios. Lo segundo que hizo David, dice, levantó una carpa especial para poner el arca. Y esto representa un lugar donde nosotros nos podemos reunir, que es la iglesia o es el templo. Físicamente quizás no tenemos las infraestructura que quisiéramos tener. Dios nos ayude a levantar un templo en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vamos a hacer lo mejor porque es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero tal vez este todavía no es el mejor. Pero mientras lo hemos consagrado, esta es casa de Dios. Es el lugar donde venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Este no es cualquier lugar, es el lugar que hemos escogido para que la presencia de Dios venga a este sitio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estaba mirando y leyendo una historia. Un pastor, un grupo de pastores fue invitado a una comida, un almuerzo con el presidente. Y el protocolo decía, todos ustedes deben llegar 1 hora antes que el presidente. Y dice que todos, bueno, hay a veces la cultura en medio de los latinos que somos impuntuales. Yo sé que usted no, gloria a Dios. Pero el que está a su lado tengo muchas sospechas, ¿ok? Pero curiosamente, al ser un protocolo de Estado, dice que todos llegaron puntuales. E inmediatamente una encargada del protocolo vino y les explicó las normas, las cosas, cómo se tiene que hacer. Mire, cuando llegue el presidente, todos le vamos a reverenciar, le vamos a saludar y todos vamos a estar prestando atención cuando él está hablando. Y menciona esta historia que cuando el presidente llegó, nadie estaba con el celular en la mano, nadie estaba durmiendo, nadie estaba ni siquiera conversando, todos estaban prestando atención. Y 1 hora antes, ¿por qué? Porque el último en llegar es el más importante. Eso dice el protocolo. El último en llegar es el más importante. Cuando estaba pensando en esto, digo, Dios mío, nosotros tenemos tanto todavía que mejorar. Porque el último en llegar debería ser el Rey de Reyes. Y nosotros deberíamos estar antes. Y por eso siempre estamos diciendo, iglesia, venga pronto, venga puntual. Usted y yo no podemos darle quizás a un rey o a un presidente más honor que al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Usted y yo necesitamos entender que este lugar, la iglesia, se ha constituido la carpa especial y queremos atraer la presencia. ¿Cuántos quieren atraer la presencia de Dios a este lugar? Que sucedan milagros, prodigios, cosas especiales
oficiales, pero tenemos que tener un lugar y nosotros necesitamos preparar. Y por eso venga pronto. Alguien diga amén a eso. Quiero que le diga al que está a su lado, venga más pronto, por favor, dígale así. Porque no estamos llegando a cualquier lugar. Nadie dijo amén. Bueno, ya eso ya me da ciertas sospechas de ustedes. Digo, no estamos llegando a cualquier lugar. Usted al trabajo tiene que marcar antes de la hora. Si entra a las 8 tiene que estar antes. Si usted va a la escuela, al colegio, si entra a las 8 tiene que estar antes. En cualquier lugar. ¿Por qué la iglesia tiene que ser la excepción? Y David dijo, no, si quiero recuperar, voy a preparar un lugar. Mi casa tiene que tener un lugarcito. Y yo tengo mi lugar donde adorar a Dios en mi casa. Pero también voy a preparar una carpa especial. Y esa carpa es la casa de Dios. Y queremos preparar un lugar para que Él pueda venir con gusto a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Después dice versículo 2. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrán llevar el arca de Dios. ¿Se acuerdan que primero le pusieron en una carroza y tirado por bueyes? ¿Era por tirado por bueyes? No, dijo. Y David entendió, el protocolo de Dios no es para cualquiera. Por eso le puedo decir con mucho amor y con mucho respeto, muchos y todos pueden cantar canciones cristianas o de letras cristianas, pero solamente los hijos de Dios que tenemos ese entendimiento necesitamos comprender que podemos nosotros llevar la adoración y atraer la presencia de Dios por medio de la adoración a un determinado lugar. ¿Por qué? Dice nadie, léalo conmigo en la pantalla, nadie excepto los levitas podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca de Dios y para que les sirvan para siempre. Dios mío. Y por eso los levitas tienen que ver con los adoradores. Los levitas tienen que ver con la alabanza, con la adoración. Cuando usted y yo estamos en su lugar en casa, cuando usted y yo venimos a la iglesia, no venimos para otra cosa, sino para darle adoración. Y la adoración no es un relleno, no es como para dar chance a los atrasados, vamos a adorar. No. La adoración es preparar el ambiente para traer la presencia de Dios. Diga conmigo, quiero ser un buen levita. Hay algunos que sí son levitas, levitan a la oración, levitan al ayuno, levitan a la iglesia. No estamos hablando de ese tipo de levitas. Estamos hablando de los levitas que estamos consagrados para adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, luego dice el Señor, los ha elegido para que carguen el arca. Versículo 3. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Dice, convocó a todo Israel a Jerusalén. Esto es una tarea de toda la iglesia, de cada uno de nosotros, del más grande al más pequeño. Padres, enseñemos a nuestros hijos. Hijo, no estamos yendo al parque, estamos yendo ¿a dónde? A la casa de Dios. Hijo, ahí en ese lugar que venimos a hacer, venimos a adorar. Pero es que yo soy niño. Con más razón, desde niño, que no te hagas como yo. Desde pequeño vamos a adorar, porque todo Israel, vamos a preparar, todos los que venimos del norte, del sur, del este, del oeste, vamos a venir a este lugar para preparar un lugar para adorar al Señor, para cantar al Señor. Y a veces nuestros adoradores están cantando y solitos y hay que estarles empujando. Hermano, ore, hermano, aplaude, hermano, cante. No debería ser así. Esta es una tarea de todos y todos necesitamos atraer la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a todo eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Versículo 11. Luego David mandó, estamos viendo los pasos que David dio, las cosas que David hizo. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y los siguientes jefes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos. ¿Están siguiendo la lectura conmigo? Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Deben purificarse, ya están consagrados para adorar, pero ahora, si queremos atraer, necesitamos vivir en esa vida de pureza. Y el Señor nos ha llamado, dice, espíritu
alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y le puedo asegurar, yo sé que quizás usted no, pero normalmente la mayoría de nosotros pecamos. Todo el tiempo, todos los días. A veces sin querer, queriendo, como dice el famoso filósofo. Todo el tiempo estamos fallando, estamos pecando. Por esa razón, cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, siempre hay una parte: Señor, no estoy yendo ante cualquiera. No estoy yendo ante cualquiera. Estoy yendo ante el Rey de Reyes. Estoy yendo ante el Santo, Santo, Santo. Ante el Dios del universo. ¿Quién soy yo? Soy nada. El mismo salmista dice: somos polvo delante del Señor. Y nosotros, dice la Biblia, que el Señor por medio de su sacrificio nos dio acceso a la presencia de Dios. Pero eso no significa que puedo entrar como yo quiero, de la manera que yo quiero. Necesito entender que debo purificarme. Y el salmista y David le dijo: deben purificarse ustedes mismos. No es algo que alguien tiene que purificarles, no, ustedes purifíquense. Busquen esa santidad, busquen alejarse de las cosas malas, del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a adorar al Señor. Antes quise traer la presencia de Dios a mi manera, en carrozas, con bueyes, y alguien ahí sin tener que hacerlo fue y tocó. Y por eso el Señor no quiso, al contrario, se enojó. Por eso dice: ustedes necesitan sacrificar su vida en el altar, quemar su carne en el altar. El altar de sacrificio, del lugar donde se debía matar al animal y quemar esa carne en el altar. Y la carne quemada para nosotros no es nada agradable, huele feo. Y si la carne se le quemó, no quiere comer ese pedazo de carne. Pero curiosamente al Señor le agrada el olor de carne quemada. ¿Por qué? Porque esa carne es la que nos contamina para poder acceder a la presencia de Dios. Versículo 13: como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el Señor se enojó. Y el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Y aquí cita, dice: no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. No le habíamos consultado, no habíamos indagado en la palabra, no habíamos mirado qué es lo que Dios quiere, cómo es lo que Él desea. No es a mi manera, es como Él lo busca, como Él lo establecido. Por eso, iglesia, nosotros necesitamos guiarnos por la palabra. Por eso nosotros necesitamos consultar la palabra. Hay cosas, le puedo ser honesto, hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. No quisiera de esa manera. Por ejemplo, ama a tu prójimo, está bien, pero ama a tus enemigos, no es tan agradable. Yo sé que para usted no es problema, para mí, pero para mí sí. Alguien que me insultó gratis, alguien que me está de pronto difamando. He tenido personas que por detrás yo sé lo que me están diciendo, pero por delante sonríen, y uno le diera ganas: Señor, yo sé que es tuya la venganza, pero ¿me puedes usar a mí como tu instrumento, Señor? No me gusta eso en la Biblia, pero está en la Biblia. Y por eso el salmista dice: no habíamos consultado a Dios cómo es lo que Él quiere. Y el Señor mismo dijo: si nosotros queremos acceder a su presencia, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Distintas cualidades que nos permiten llegar a la presencia de Dios. Versículo 14: así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Quiero que se imagine eso. Los sacerdotes saben: vamos a presentarla, vamos a traer la presencia de Dios. No te puedes vestir así como tú quieres, no puedes ser como tú quieres, no puedes proceder. No. Hay un protocolo que tenemos que seguir. Tienes que purificarte, tienes que lavarte. Y la purificación de los sacerdotes era tan estricta, incluyendo aún su ropa interior. No podían ponerse cualquier cosa.
tenía que ser según las especificaciones. Y David dice que tienen que purificarse, y dice, y ellos se purificaron para trasladar el arca. Versículo 15, entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, y mire, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Cuando ellos abrieron la Biblia, se dieron cuenta cuáles son las maneras, cuál es el protocolo. Y por eso el Señor mismo dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Dios nos ha dado los protocolos, Dios nos ha dado los pasos, y necesitamos nosotros por eso abrir la Biblia. El Hijo de Dios que no abre la Biblia, hermano, está condenado a perderse en la ignorancia o en las suposiciones o en los presentimientos. No te presientas nada, abre la Biblia y ahí está establecido cómo podemos atraer la presencia de Dios. A veces nosotros leemos de todo menos la Biblia. Podemos pasar horas enteras en las redes sociales y hasta el dedo se nos adormece ya solito, así. Y ya cuando se cansa va la otra mano. Yo sé que a usted no, pero el que está a su lado, pero abrimos la Biblia, hermano, 5 minutos ya estamos con sueño, y por esa razón estamos como estamos. Y David dice, no, ahora, antes lo hicimos a nuestra manera, ahora lo vamos a hacer tal como el Señor lo ha establecido. Versículo 16, también David ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas, formado por cantores y por músicos, para entonar alegres canciones al son del arpa, las liras, los címbalos. Hermano, al Señor le encanta que alabemos con todo. Alguien dice amén. Dios mío, parece que no les gusta a ustedes la alabanza. Dios nos permite, y necesitamos luego tenernos nuestros músicos, pianistas, bateristas, y vamos a hacer un escándalo. ¿Por qué lo hacen? Porque al Señor le encanta la fiesta. Alguien dice amén en esta hora. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego versículo 25, quizás voy a la recta final. Versículo 25. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. Todo el preparativo estaba hecho. David preparó el lugar, preparó la carpa que simboliza un lugar en casa, la carpa que simboliza la iglesia, preparó a los levitas que son los adoradores, preparó la pureza que tiene que ver a la santidad para buscar el rostro de Dios, se fueron a la palabra que tiene que ver a la manera de Dios. Entonces dice, David se puso al frente, el rey, y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército. ¿Sabe, querido? La necesidad de Dios debe nacer en el corazón de los que somos los líderes principales. En una iglesia, desde el pastor, el liderazgo, en la casa, papá y mamá. Debe haber esa necesidad. No mandó a otros, hagan ustedes, yo veo de acá. No. Muchas cosas se puede delegar, menos el buscar la presencia de Dios. Puedo delegar a que hagan trabajos, tareas, y como pastor es una de las maneras que como líder necesitamos aprender a delegar. Mientras puedo delegar más es mejor. Pero hay una cosa que no puedo delegar, y eso es buscar la presencia de Dios. No puedo decirle, mi amor, dame orando y siente la presencia de Dios. Yo estoy roncando ahí. No puedo decir a mis hijos, alaben a Dios, oren y sientan algo y de paso piden por mí. No. Hermano, muchas cosas lo puedo hacer. Y a veces nosotros a veces nosotros nos gusta pedir oración, y está bien, y vamos a orar por usted. Pero hay gente que pide oración, pero ellos mismos no oran por sí mismos. Y andan pendientes y dependientes de la oración de todos, menos de sí mismo. Hermano, debe llegar a algún momento de su vida que usted y yo necesitamos ponernos al frente y nosotros entender, sin Dios nada podemos
hacer. Separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Yo tengo que entenderlo eso. En mi trabajo, en mi familia, en mis negocios, en el ministerio, en todo lo que haga, en mi familia, como matrimonio, como esposo. Aunque parezca que es fácil ser esposo, hermano, sin la ayuda de Dios, de verdad que yo no soportaría a la hermana colombiana. Y la hermana colombiana ni se imagina. Por eso ella necesita de Dios. Y yo, mis hijos deben notar, y eso es lo que me gusta de Obed-Edom y la diferencia con esa otra familia que de estas personas que no miraron ningún milagro por 70 años. Por 70 años, hasta el nombre se me olvida. Abinadab, 70 años. No vieron nada. ¿Por qué? Porque él mismo no estaba interesado ni preocupado. Y si hay algo que me encanta de David, dijo, no, si hay algo que necesito es tener la presencia de Dios en mi reino. Yo necesito, y por eso el rey se puso al frente, llamó a sus generales, les hizo conciencia. Hey, podemos tener todo, pero si nos falta Dios, nos falta todo. Pero podemos tener nada y que nos falte todo, pero si lo tenemos a él, no nos falta nada. Y dice la Biblia, fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Y como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. Y esto me recuerda que la adoración nunca es sin que tenga un precio. La adoración siempre va a demandar un precio que pagar. No es fácil levantarnos de mañana a orar. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Les cuesta orar a ustedes? ¿Todavía les cuesta orar? ¿Les cuesta leer la Biblia? No es fácil, pero si quiero atraer la presencia de Dios, tengo que pagar el precio. Y dice la Biblia, sacrificaron 7 toros. En la otra parte, en la Biblia, en la parte paralela, dice la Biblia que ellos, y lo voy a leer, lo tengo aquí separado, en el capítulo 6. Lo tenía separado. En el capítulo 6 dice las escrituras, en 2 de Samuel capítulo 6, si lo puedes poner por favor. Capítulo 6 versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó, un buey y un carnero engordado. Engordar el buey, engordar el carnero demandaba sacrificio, demandaba intencionalidad, demandaba esfuerzo. Y como acabamos de leer en este lugar, dice, ellos sacrificaron. Alguien tuvo que pagar el precio. Y David mismo, él en una ocasión dijo, yo no voy a dar a Dios algo que no me cueste. Yo no voy a dar algo que a mí no me cueste. Me cuesta a veces venir a la iglesia, me cuesta orar, pero Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque necesito la presencia de Dios. Y David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos. Volví a Crónicas, mijo. Al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores, y que Ananías, el director del coro. Y David también llevaba puesto una vestidura sacerdotal. Versículo 28. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría. Diga conmigo, gritos de alegría. Dice, toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de címbalos y la música y arpas y liras. Hermano, toda la adoración se levantó. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. El Señor no está cuando hay quejas. El Señor no está cuando hay murmuración. El Señor no está cuando hay amarguras, cuando hay solo aburrimiento. No. El Señor está cuando hay alguien que alaba. ¿Por qué tengo que alabar, hermano? La pregunta no es la correcta. La pregunta es, hay tantas cosas que alabar. Hay tantas.
por la vida, la salud, el aire, las fuerzas, las facultades mentales que tengo para trabajar, la esposa, los hijos. Hermano, hay tantas cosas para alabar. Y dice que ellos no le pusieron freno a la alabanza, sino que levantaron con gritos de alegría, toques de trompeta, los cuernos de carnero, las trompetas, estrépito y la música. Hermano, era un escándalo fuerte y terrible. Y dice la Biblia que David mismo se despojó de sus ropas reales, se puso el lino que se ponían los sacerdotes y los levitas y empezó a danzar y a alabar y a glorificar. Y por ahí alguien se levantó. La esposa dice: pero cuando el arca del pacto del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Mire, todo el pueblo estaba adorando, ella estaba nada más de espectadora. Ella no sabe todos los preparativos que están sucediendo, todo el protocolo que están haciendo. Ella lo único que sabe es criticar. Y se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Y en la otra parte, en otro libro dice que él la despreció y por esa causa ella quedó completamente estéril. Va a haber gente que nos va a criticar por orar, por adorar. Yo no sé por qué, pero a veces me da un poco de vergüenza. Y puedo decir vergüenza ajena porque nunca he llegado a ese punto. Pero a veces me da un poco de vergüenza de ver cristianos que cuando estaban en la vida pasada eran el alma de la fiesta. Y bailaban y gritaban. Y habían que frenarlo al compadre porque cuando se pone unos tragos encima, se pierde el control. Pero aquí no hacen nada en la iglesia. No matan una mosca. Y cuando allá lo hacíamos para el diablo y ahora que lo hacemos para el Señor, Dios mío, ¿por qué no hacemos mejor para el Señor? Hay gente que te va a criticar, te va a juzgar por ir a la iglesia, por orar, por cantar. No cantes así, oh, qué vergüenza. No, hermano, no lo hacemos para ellos, lo estamos haciendo para el que puede cambiar una vida, el que puede transformar, el que necesitaba. David dijo: yo necesito al Señor para que mi reino tenga éxito. Yo sin Él no lo puedo hacer. Y él sabía la necesidad y por eso fue y buscó para traer el arca de la presencia de Dios, porque el Señor habita en medio de la alabanza. Quiero que se ponga sobre sus pies en esta oportunidad. Nunca había quizás, y permítame ser honesto, nunca había mirado estos detalles. Estamos estudiando un libro con mi esposa sobre todo esto. Y mientras lo leía, wow, decía: Dios mío, a veces ¿por qué nosotros somos lo hemos vuelto algo cotidiano y algo, no sé, ya no tenemos el mismo respeto, la misma honor, la misma honra para el Señor? Ya no. ¿Por qué? Podemos tratar su presencia de cualquier manera y aún así todavía esperar que Dios haga algo. No. Hay una diferencia: 70 años en casa de uno y 3 meses en casa de Obededón. 70 años nadie le dio la relevancia, nadie preparó un lugar, nadie se santificó, nadie le adoró, nadie buscó la palabra, nadie. En 3 meses Obededón sabía que estaba allí la presencia de Dios. Él preparaba su corazón: hijos, aquí no corran, aquí no jueguen, aquí hay que respetar. ¿Por qué, papá? Si esta es nuestra casa, sí, pero ¿te acuerdas que hace algunos meses nos encargaron la presencia de Dios? Y la presencia de Dios se merece respeto. Más que a un presidente, más que a un rey. Hijos, guardemos respeto. Es la presencia de Dios. Límpiesen, lávesen cuando vienen acá. Límpiesen las lagañas. Arréglense. ¿Por qué, papá? Porque no estamos viniendo ante cualquier lugar. Estamos llegando a la presencia de Dios. Pero papá, parece otro mueble. No parece. Pero hijos,
Este mueble, cuando alguien lo tocó indignamente, cayó muerto. Cuando alguien destapó la tapa y miró adentro, más de 50,000 personas murieron. Cuando se lo llevaron con los filisteos, el dios Dagón quedó postrado delante del Señor. No es un mueble más, hijos. Es alguien que puede mover de forma sobrenatural, puede transformar tu maldición en bendición, puede sanar tus enfermedades, no importa cuán graves e imposibles sean. Él lo puede hacer porque Él es el Dios todopoderoso. No es cualquier cosa, es la presencia del Dios de los cielos. Dice la Biblia de Obed-edom, voy a tratar de cerrar con esto. Obed-edom, y él ni siquiera era uno del pueblo de Israel, pero dice la Biblia que Obed-edom, luego que llevaron el arca, él ya no quiso vivir sin la presencia de Dios. Y algún rato predicaré sobre esto, pero él se fue a vivir cerca del templo, donde fueron a poner la presencia de Dios. Y dice luego, la historia dice, y las escrituras enseñan, que luego los hijos de él, y luego los nietos de él, y luego las siguientes generaciones, todos querían estar cerca del arca de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en 3 meses esta presencia cambió toda nuestra familia. No fueron quizás ni los psicólogos, no fueron los expertos, no fueron nadie. Fue la presencia de Dios que transformó lo imposible en posible, la maldición en bendición, las desgracias en cosas buenas, el dolor en alegría, el llanto en gozo. En 3 meses, en 3 meses, en 3 meses. Pero el capítulo 16 dice, versículo 1, trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Y le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando terminó de ofrecer sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer, todo Israel, una hogaza de pan, un pastel. Y dice la Biblia que él estableció la alabanza, la adoración. Y por eso dice el Señor que cuando venga, Él va a restablecer el templo de David. Porque el templo de David tenía que ver con adoración, con buscar su presencia. El Señor mismo dijo, los sacrificios y todo eso está bien. Y el templo de Moisés tenía que ver con sacrificios. Pero me quedo, dijo, con el templo de David. ¿Por qué? Porque allí hay adoración. Y como decía Santiago, adorar es alabarle, no por lo que Él hace, sino simplemente por lo que Él es. Él es paz. Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia, Él es sanación, Él es consuelo, esperanza, Él es alimento, Él es provisión, Él es protección, Él es todo para nosotros. ¿Por qué vienes a adorarle a Él? ¿Por qué lo necesitas a Él? Porque si no lo tengo a Él, me falta todo. Cierra tus ojos un momento. Quiero que hoy prepares tu corazón y vayas a casa sabiendo que lo necesitas tanto a Él en tu vida. Tu profesión está bien, tus estudios están bien, el dinero que tengas está bien, todo eso está bueno, pero si no tienes al Señor, el que puede cambiar lo imposible en posible, estás incompleto. Cierra tus ojos. Jesús, gracias. Perdónanos, Dios. Perdónanos si no entendíamos quizás el valor de la relevancia de tu presencia. Perdónanos, Señor, si no comprendíamos, Dios. Saúl nunca necesitó la presencia y por eso nunca la buscó. Aún Samuel, luego en el tiempo de Elí, cuando los hijos de Elí no tenían un corazón bueno, nunca buscaron la presencia de Dios, la dejaron por allá 70 años tirada. Pero David, por eso David, Dios le llamó, es un hombre conforme en mi corazón.
Porque él, cuando estaba en el reino, dijo: no, me puede faltar todo, pero no la presencia. Voy a separar un lugar, voy a construir una carpa, vamos a preparar a los levitas, vamos a santificar a los levitas, vamos a ir a la palabra, vamos a alabar y adorar con todo nuestro corazón, y lo vamos a hacer todos juntos. Porque si Él no está, nada tiene sentido. Adore un momento al Señor en sus propias palabras en esta hora. Quiero que le digas al Señor cuánto le amas, cuán importante Él es para tu vida. Y si estás hoy necesitado de la ayuda de Dios en alguna área de tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, dile: Señor, yo te necesito, Dios. Yo te necesito. No quiero, Señor, tener ese Dios de aquella persona que no, por 70 años no recibió nada. Yo no quiero tener ese Dios que por 70 años no sucedió ninguna cosa especial. Yo no quiero tener ese Dios de Abinadab, que no sabían la relevancia que es y lo trataban como cualquier otra cosa. No, yo quiero ser como Obed-Edom, que entendía el valor, la relevancia, le daba honor, le daba honra, y por eso le rendía esa reverencia necesaria. Y por esa causa, en 3 meses, toda su casa, todas sus finanzas, toda su familia fue cambiada, fue transformada. Yo necesito ese Dios en mi vida.